Bueno, a ver, desde luego ponemos énfasis y es cierto, que en España, bueno, las distintas comunidades autónomas tenemos agriculturas muy distintas, agriculturas y ganaderías muy diferentes, como ocurre en el conjunto de la Unión Europea. Y eso yo, desde luego, no soy quien lo vaya a negar y que hay que tener y tenemos la oportunidad para tener en cuenta, ¿verdad?, esas diferencias y, por lo tanto, ajustar la nueva PAC a nuestras necesidades regionales. Dicho esto, yo, desde luego, apoyo totalmente una política nacional, una política española, una política agraria europea, por supuesto, y nacional. ¿Y qué quiero decir con esto? Que creo que ponemos demasiado énfasis en las diferencias y para mí hay un hecho que es central y absolutamente prioritario. Todas las comunidades autónomas, todos los agricultores y ganaderos, con independencia de lo que producen, del sector en el que están, comparten un mismo problema y es la brecha de renta. La brecha de renta, yo vengo diciendo que es la deuda pendiente de la PAC, es la promesa incumplida permanentemente de la PAC. Por lo tanto, contestando a la pregunta, para mí la ayuda básica a la renta es fundamental. Para mí es el núcleo de la PAC y debería tener muchísima más importancia. Para mí es absolutamente estratégico, es donde se debería concentrar el presupuesto, porque estamos hablando de una política agraria. El problema, insisto, desde mi punto de vista, que todos compartimos y nos ayudaría a ponernos de acuerdo, es que todos los agricultores tienen ese mismo problema de una brecha de renta impresionante, de la que se habla demasiado poco. Creo que el sector es poco consciente de esa brecha de renta y, por lo tanto, la ayuda básica a la renta para mí es, en esencia, la propia PAC. La figura del agricultor genuino, fundamental, fundamental, porque la renta hay que apoyarle la renta a quien la tiene insuficiente, a quien tiene esa brecha de renta. Por lo tanto, para mí es, insisto, la clave de la PAC. Francisco. Sí, bueno, pues varias cuestiones. Compartir un poco el análisis del consejero Gallego, ¿no?, cuando comentaba lo de la cornisa cantábrica, porque entiendo la singularidad del territorio, lógicamente, ¿no? Yo me refería más a otra cuestión, ¿no? Creo que tenemos la oportunidad de que un agricultor que tenga olivar de secano en Aragón cobre lo mismo que un agricultor que tenga olivar de secano en Castilla-La Mancha. Tenemos esa oportunidad. Hoy no es así. Y esto es difícil de explicar al conjunto de los ciudadanos. Tenemos un modelo en el que no hemos hecho convergencia, como se han hecho en otros Estados miembros, con muchas regiones que generan mucha complejidad y además pues no es un modelo justo porque unos cobran más que otros dedicándose a lo mismo. Pero entiendo la singularidad del territorio cornisa cantábrica y puedo decir que estoy de acuerdo con la propuesta que ellos hacen de un territorio distinto a otras agriculturas del país. Nosotros somos una región del centro del país muy extensa, similar a otras, que también ocupan mucha parte del territorio y lo que pretendemos es que, bueno, pues desde el punto de vista agronómico, fuera de posibles excepciones territoriales, y la cornisa puede ser una, haya pocas regiones agronómicas, ¿no? Creo que tenemos esa oportunidad. Pues leñosos de secano, leñosos de regadío, herbazos de secano, herbazos de regadío, pastos. Bueno, parece razonable que vayamos a un modelo así en un país como el nuestro, que es verdad que es diverso, por eso tiene estas cuestiones a veces territoriales que pueden ser excepciones, pero no podemos ir a un modelo que es tan distinto del que tenemos, del que tiene el resto de Europa. Y, desde luego, sí ir a una convergencia de las ayudas real. También comparto el análisis que hace Joaquín. Yo creo que él, además, ha sido el que nos ha trasladado siempre la importancia de la cuestión de la renta, que evidentemente todos reconocemos, yo también particularmente, pero ese concepto más definido de brecha de renta que tienen los agricultores de todo el país y de toda Europa es la clave. La PAC es una política que tiene que contribuir a compensar la pérdida de renta, lo que los agricultores y ganaderos no perciben por otra vía, y por lo tanto hay que defender muy bien esa ayuda básica a la renta y dirigirla muy bien. En este momento estamos en un planteamiento que el propio ministro nos ha trasladado a los consejeros de una definición de agricultor genuino, que sería el que accedería a la ayuda básica a la renta y a los ecoesquemas, según el planteamiento en el que estamos trabajando, que tenga al menos el 20% de sus ingresos procedentes de la actividad agraria.
está entre el 20 y el 30, lo que el ministro nos trasladó. A nosotros nos valen las dos opciones. Creemos que la que apuesta por el 30 es más ambiciosa desde el punto de vista de dirigir mejor el objetivo y nos valdría en Castilla-La Mancha también, y creo que también valdría desde el punto de vista de la mayor parte de las regiones, pero yo siempre insisto en no perder a los más pequeños, en no olvidar a las explotaciones pequeñas, a las explotaciones familiares, que también son muy importantes desde el punto de vista del territorio. Para eso yo creo que el reglamento nos ha ayudado mucho, con un régimen de pequeños que ya establece el propio reglamento, hasta 2.000 euros de ayuda por explotación, que creo que en España va a ser muy interesante desde el punto de vista de la gestión de la nueva PAC, porque vamos a tener muchos perceptores dentro de ese régimen de pequeños, muchos más de los que tenemos ahora, y eso nos va a permitir, espero, no dejarnos a nadie fuera y simplificar también la política, que es otro objetivo. Don José González. Sí, fíjese si llevamos una posición común, Joaquín, y nacional, que están hoy aquí probablemente dos tipos de agricultura de lo más divergente que puede ser, por sobre todo la estructura territorial, como es Castilla-La Mancha y Galicia, y al final estamos apoyándonos todos seguro y en la lucha final pues estaremos siempre defendiendo los intereses de nuestros agricultores y ganaderos. Yo creo, y mis colegas lo han escuchado en las negociaciones, seguro que lo pueden afirmar, que nosotros tenemos una postura que buscará consensos seguro, tanto en lo que se refiere al agricultor genuino, a los derechos históricos o a la posible convergencia entre regiones, ¿no? Entendemos que habrá que establecer un ámbito temporal en el cual se traslade esto, pero yo quiero subrayar la situación en la que estamos algunas comunidades autónomas, en concreto Galicia, que nos afecta claramente desde el punto de vista de toda esta negociación. Doy datos, ¿no? La superficie agraria útil media en Galicia de hectáreas por granja en el sector lácteo gallego, que es sin duda el sector más potente en nuestro ámbito primario, somos el 40% de la leche de España, estamos prácticamente ya en los 3 millones de toneladas, tenemos una superficie media de 22 hectáreas por explotación. 22, Paco, Joaquín, es que estamos hablando de una cuestión trascendental para nosotros, pero es que además esas 22 hectáreas se reparten en parcelas medias de 1.500 metros cuadrados. No es que tengamos una parcela de 22 hectáreas, es que tenemos multitud de parcelas dentro de esas 22 hectáreas. Y yo doy otro dato importante, se está hablando de que vamos a tener que abrir el primer pilar, las ayudas básicas, y no digo yo que no se tenga que hacer, al vino, a las frutas y a las hortalizas. Pero es que Galicia tiene una posición de partida absolutamente inasumible. Y me remito a los datos otra vez. Fíjense, la superficie agraria útil de Galicia representa el 21% del territorio. Que cojan las demás comunidades autónomas y vean la media. La media nacional está en el 45,8. Es decir, estamos por debajo de la mitad. Y además, la superficie elegible a efectos del primer pilar de la PAC respecto de la superficie agraria útil es poco más del 50%, cuando en el resto de comunidades autónomas la media es del 80%. Por lo tanto, oiga, vamos a abrir todas las discusiones, que a nosotros nos parece bien, pero si se está hablando de derechos históricos y de divergencias, habrá que analizar también estas divergencias desde el punto de vista de la superficie, que a mí me parece, desde luego, esencial. Y después yo añado otra cuestión, para el debate importantísima, al menos en Galicia. Una parte de la superficie agraria útil, que de hecho no está siendo apoyada por la PAC, en Galicia arde recurrentemente. Tenemos un problema medioambiental con los incendios forestales y, por supuesto, tenemos que buscar mecanismos a través también de la política agrícola comunitaria para apoyar esa actuación de prevención y lucha contra los incendios forestales. Y esto viene sin ninguna duda por abrir a nuevas superficies también las ayudas del primer pilar. Por lo tanto, yo repito, Galicia tiene una postura de máximo consenso, de la procura de máximo consenso, estableciendo los criterios siempre en defensa de nuestros agricultores, ganaderos y silvicultores, pero que tenemos que entrar en el debate de aquellas cosas que también preocupan y afectan al ámbito de nuestra comunidad autónoma. Porque damos por hecho que se acaban los derechos históricos. Joaquín. Bueno, yo desde luego desde Aragón lo venimos proponiendo y planteando desde el 2016, desde antes de empezar la reforma. Y para mí es algo absolutamente esencial, sin lo cual difícilmente podremos hacer la reforma en profundidad que necesita nuestro sector.
una reforma que tiene que ser en favor del modelo de agricultura familiar, pero esto no basta con decirlo. Yo creo que hay demasiada retórica al respecto. Tiene que ser real y para eso tiene que haber cambios en profundidad que no podrán ser manteniendo los derechos históricos, creo que por razones obvias. Simplemente anotar una cuestión, podría anotar muchas, ¿no? Pero a mí me parece que no se puede mantener algo que va en contra de los jóvenes, por ejemplo. Tiene mucho, o sea, la defensa de los jóvenes y de la incorporación de la mujer será pura retórica si mantenemos los derechos históricos por razones, creo que obvias, que no hace falta explicar. Francisco. Bueno, yo coincido básicamente con el consejero de Aragón. Lo hemos puesto de manifiesto en muchas ocasiones, incluso firmamos un acuerdo entre Aragón y Castilla-La Mancha en una posición común de la PAC. En Almagro lo hicimos, le llamamos al documento incluso Pacto de Almagro para significar un poco el acuerdo, porque somos dos regiones que, bueno, pues tenemos una misma visión de la cuestión y es verdad que nos puede beneficiar como región. Yo muchas veces utilizo también ese argumento o intento explicar de inicio esta cuestión, pero creo que es de justicia que nos olvidemos de lo que pasaba en el año 2000. O sea, no podemos plantear una política para a partir del año 2023 en función de qué producción tenían los agricultores y ganaderos en el año 2000 y además primar el mayor rendimiento. Es decir, vincular a eso que hemos llamado derechos históricos, ayudas que van a recibir los agricultores y ganaderos a partir del 2023. Creo que ya fue un error, y lo he dicho claramente con las regiones, la decisión, y aquí soy muy crítico, la decisión que tomó el ministro Arias Cañete en su momento, porque, en fin, el planteamiento de cambiar las cosas para que no cambie nada, como él mismo dijo, de que no haya trasvases entre agricultores ni entre territorios, es una forma muy pobre, creo yo, de afrontar la política, lo que tenemos delante. Y, desde luego, si no vamos a un modelo de desaparición de derechos históricos, coincido plenamente con Joaquín, no vamos a resolver el problema que él también denomina de la brecha de renta. Y, desde luego, no vamos a poder conseguir objetivos. Y es verdad que muchos hablamos de lo importante que es la incorporación de los jóvenes, como decía también Joaquín, el tema de las mujeres, muchas otras cuestiones de la innovación, pero claro, si no vamos a un modelo real, de ayudas reales para agricultores de verdad, pues probablemente no estemos haciendo las cosas bien. Creo que es el momento en España de hacer lo que otros países europeos ya hicieron, eliminar los derechos históricos, ir a un modelo de convergencia que nos permita además argumentar bien las ayudas, poder explicarlas, porque esto que yo estoy intentando explicar ahora mismo es muy difícil que lo entienda la gente normal, ni siquiera los propios agricultores y ganaderos. No tiene ningún sentido decir que a mitad del siglo XXI, 25 años después, estamos pensando en mantener lo que era en realidad en el año 2000, al inicio del siglo. En fin, yo creo que es una cuestión, en esta PAC, me parece que innegociable. Consejero. Sí, si vamos al volumen de derechos históricos que percibe cada hectárea dependiendo del territorio, seguro que entenderemos el posicionamiento. Yo puedo entender el posicionamiento de Aragón y de Castilla-La Mancha sin ninguna duda. Yo lo que creo es que estamos en una situación de statu quo que si se va a variar, se tendrá que variar en un periodo de transición y que luego, oiga, repito, en Castilla-La Mancha, Francisco, con todos mis respetos, el 88% de la superficie agraria útil tiene derecho a percepción de las ayudas. Claro, es que si repartimos, tengamos en cuenta que Galicia está en el 58% de superficie agraria útil. Pero es que además la superficie agraria útil respecto del total es el 21%, con lo cual, vamos, yo creo que es una cuestión, desde luego, que para nosotros también va a ser innegociable. El que, yo solo doy un detalle, buena parte de las explotaciones ganaderas de Galicia tienen superficie agraria hoy que no es elegible a efectos de la PAC, por las razones que fueran. Entonces, si estamos hablando, sí, oye, yo encantado de que argumentemos todos en común, porque así tenemos un punto ya hacia adelante. Si estamos hablando de que se van a tener que tocar los derechos históricos, de que tienen poca consideración, digo, consideremos también la superficie que tiene que percibir ayudas de la PAC. Si se va a abrir a viñedo, a hortalizas y a frutas, hombre, yo diría que hay orientaciones muy importantes para la PAC que ahora mismo en Galicia, en un volumen muy importante de superficie, no están percibiendo ningún tipo de ayudas del primer pilar porque no son elegibles.